Para apreciar el lado artístico de la urbe, Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Una revisión al arte que habita en esta gran jungla de asfalto. Emotrópolis, con Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Porque las ciudades son más que metal y concreto. Emotrópolis. Bienvenidos. Los comentarios expresados en esta transmisión son responsabilidad de sus autores. Estación de radiodifusión Radio IPN 95.7 FM. Hola, ¿qué tal, queridas y queridos radioescuchas? Esto es Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Estamos en una emisión más de este programa conducido por José Antonio García Ayala y Ulises Paniagua. El día de hoy tenemos como invitada a Luz Olivia Domínguez Prieto y a Rocío Betsabe González de Arce, quienes nos hablarán de la memoria rockera en la ciudad y los paisajes sonoros. Bienvenidas, estimada Rocío. Bienvenida, estimada Luz Olivia. Gracias por la invitación. Hola, Toño, ¿qué tal? Ulises. Una costumbre de este programa, Luz Olivia, es que nuestros invitados se presenten en sus propias palabras. ¿Quién es la doctora Luz Olivia Domínguez Prieto en palabras de Luz Olivia? Bueno, soy académica y soy amante de la música desde que era muy pequeña. Tuve una familia que pues también estuvo muy ligada a la cuestión de la música y pues eso me influenció bastante, aunque bueno, a mí me gustaron otros géneros. Y para seguir hablando de este amor hacia la música de Luz Olivia, vamos a la sección de preguntas y respuestas con el doctor José Antonio García Ayala. La entrevista en Emotrópolis. Estimada Olivia, ¿cuál es el papel que ha jugado el rock a lo largo de la historia de la Ciudad de México? Bueno, pues ha sido un papel muy trascendente, aunque muy complicado también, porque pues esto se liga a la represión que había con los jóvenes en los años 60, después se cruza el 68, el halconazo de 1971, y pues el rock en sí tiene una expresión contestataria. Aunque bueno, mucho del rock también actualmente pues está más bien en esto que le llamamos mainstream, que tendría que ver más con las industrias culturales, porque finalmente pues todas las cosas se vuelven mercancías, pero en sus orígenes pues tenía ese rasgo ser una expresión juvenil y ser una expresión contracultural. En ese sentido, ¿qué papel ha jugado el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro? Bueno, pues fue un parteaguas, pero algunos dicen que para bien y otros para mal, porque primero pues a mucha gente le sorprendió mucho que se permitiera hacer un evento de esta magnitud, que para muchos se salió de control, que fueran miles de jóvenes, pero a partir de pues también sirvió como para criminalizar a los jóvenes. Porque si ustedes hacen una búsqueda hemerográfica de un día después, se habla de todo, se habla de drogas, se habla de sexo, se habla de desenfreno, de cuestiones incontrolables, o sea, como ¿para qué los permitimos hacer esto, no? Y lo que vimos después de esto fue una prohibición que impidió que se hicieran conciertos masivos, salvo honrosas excepciones en México, por muchos años, por décadas. Y cuéntanos, Olivia, ¿qué relevancia tienen lugares representativos del rock como el Tianguis Cultural del Chopo en la conformación de la memoria de esta ciudad? Bueno, pues es muy importante porque el tianguis empieza en los años 80 cuando hay muchos grupos juveniles, sobre todo en las periferias de la ciudad y de México. Y el tianguis se vuelve como en ese espacio de reunión de muchos de estos grupos de jóvenes metaleros, grupos de jóvenes punks, de jóvenes góticos. Entonces, durante los años 80, pues se van a establecer ahí muchas de estas identidades sociomusicales. Actualmente, pues el tianguis ha cambiado mucho, ha crecido, pues yo creo que también el giro, yo las últimas veces que he visto, pues veo que he ido por ahí, veo mucho más ropa que música, pero fungió como un espacio de intercambio de música que no llegaba a otros lados del mundo. Incluso pues mucha gente del extranjero venía por acá, gente de otros estados, porque sabían que era un lugar único por esas características, no solamente por las mercancías que circulaban ahí, sino por la información.
Y dinos, Olivia, como investigadora y como apasionada del rock y el metal, ¿cuál es tu visión sobre la Ciudad de México? Bueno, pues respecto a los lugares, creo que muchos de estos lugares se van construyendo por las mismas inquietudes de los jóvenes, porque no hay un plan o una política pública, por lo menos no la hubo en los años 70, sí la hubo, que era una política de prohibición. En los años 80 también de veda, en los años 90 pues un poquito más de apertura, y actualmente pues todo lo que pueda resultar un negocio, o sea, un lugar queda abierto si es un lugar rentable y que obedece pues también a intereses particulares. Sin embargo, pues estamos en una ciudad muy rica, muy multicultural o pluricultural, donde existen o coexisten muchísimas identidades. Ya no solamente pues hablemos de identidades juveniles, porque bueno, estas identidades ya posiblemente sus portadores ya no son tan juveniles algunos, aunque también hay un fenómeno transgeneracional bastante interesante, porque bueno, digamos que ya hay chavos mucho más jóvenes que viven en otro contexto, que están muy conectados con las redes sociales y que pues han vivido otra realidad. ¿Y cómo contribuyen estas identidades sociomusicales a la riqueza y pluralidad cultural de la Ciudad de México? Pues es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, hablemos que en la ciudad hay de todo, ¿no? Hay entidades genéricas, hay entidades por edades y entidades, pues, por afiliaciones políticas. Entonces, digamos que la propuesta de estas identidades sociomusicales, pues, es tener espacios de representación y espacios de disfrute, vivir la ciudad a su modo, más allá de pensar que, pues, estas identidades son una moda. Creo que sí tienen un sentido y sí pertenecen como a esa línea de estilo de vida. O sea, la gente no es que entre semana pues trabaje y se disfrace el fin de semana, sino que realmente pues encarna todos estos elementos identitarios, los vive, tiene otra forma de percibir el espacio urbano. ¿Y qué papel juegan las emociones producidas por el rock, el metal y ese tipo de música en la vida de estos actores de la ciudad? Pues es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas cosas que se comparten en momentos. Uno puede decir un concierto es un momento efímero donde haces una supuesta cohesión con los otros, pero pues realmente hay grupos, y podemos decir con este sentido significativo hacia los lugares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un circo volador, pues hay generaciones que no se podrían concebir sin esto, sin una Arena López Mateos, que ahora ya no hay conciertos por allá o no son tan comunes, pero todos estos lugares pues han dejado espacios en la memoria. El propio Tianguis del Chopo, pues hay gente que se ha conocido ahí, hace amistades o hace familias, entonces pues sí tienen mucho más sentido estos espacios para ellos. Es muy importante lo que acabas de decir y me gustaría que abundaras un poco más sobre cuál es la razón que te atrajo hacia este mundo de la música rock y metal. Bueno, pues como les comentaba en un principio, en mi casa escuchaban mucha música. De hecho, pues yo 2, 3, 4 años ya escuchaba música clásica, que era lo que oía mi abuelo, y heredé una colección muy grande de discos, pero pues cuando tenía 5 o 6 años descubrí que existía Kiss y después descubrí que existía Queen y que como que me identificaba un poquito más con ello, ¿no? Escuchar las letras, muchas pues en inglés, pero eso me obligó también pues a tratar de descifrar el lenguaje, de aprender un poquito el idioma para ver qué es lo que se quería transmitir. Y pues así pasé la primaria, la secundaria, buscaba niños que pues tuviéramos como los mismos intereses, nos prestábamos discos o cassettes en aquel momento. Después llegó el Chopo y pues ahí conocí a gran parte de mis amistades, empecé a ir a conciertos. No era común en ese entonces que las mujeres asistieran a conciertos. De hecho, pues a mí me tocó ver cómo empezaba como la escena de los conciertos nacionales de metal y de punk también. Y pues posiblemente en punk había un poquito más de chicas que estaban más organizadas, que ya empezaban a hacer fanzines, que tenían colectivos, en el metal no. Entonces pues muchas llegaban de manera efímera o incluso también había músicas, pero no se les reconocía mucho, ¿no? Y después, ya cuando estudié, que eso ya vino mucho tiempo después, cuando iba en la licenciatura, dije, pues, ¿por qué no hacer una tesis sobre el Chopo? He estado visitándolo desde hace tantos años y hay algo que pasa ahí, hay un encanto particular que tiene este lugar. Digamos que no era mi intención hacer estudios sobre esto, sino más bien pues era mi forma, y ha sido mi forma de vida durante más de 30 años. Bien, pues ha llegado el momento de hacer una breve pausa bajo el maravilloso lenguaje de la música
Vamos a escuchar la canción número 3 del disco Mientras nos queden labios con qué cantar, que aunque no es rock y no es metal, puede gustarles también. Esto se llama Casino y es una mezcla de poemas del cantautor Noa en un dúo con un humilde servidor. Vamos a escucharla. La música de la ciudad en Emotrópolis. Y si resulta que no puedo quedarme en tu recuerdo, que ya gasté todas las fichas rojas de pretexto en el casino, que tropecé con la zancadilla que colocaste en mi garganta, con tus tacones afilados de ese tu amor complejo. De tus fervorosos engaños, solo despojos me llevo, que más valdría censurarnos los labios cuando nos vencen los miedos. Roto el corazón, aún persiste el deseo. Y me levanto con la marca de tus uñas sobre el bosque muerto de mi piel. Y cuando me vuelvo a meter en tu cuerpo hambriento de todo y de nada, y nado en esta tu sabiduría de chocolate, tus pechos se llenan de frío, tu sexo no baila conmigo. Nos demudan las huellas, nos acusan los sueños, y de azarosas serpientes está colmado el desierto. Todos reniegan los tormentos de amor, mas amor es lo único cierto. Y se hace de noche y aún tú no sabes desvelarte, y la magia que se esconde en el sombrero del mago se escapa por la ventana del telón que nunca se cerró. Se dando cuenta que te gusta vivir en un mundo análogo al mío, mostrando tus cavidades desnudas al viento, buscando la silueta perfecta y bonita, esa que nunca va a aprender a amar. Ahondado, clásico y quieto, ahondado, clásico y quieto, el corazón sigue latiendo. Y tu camino es para el sur, de derroches, de fiestas, desgastado, de todos conocido. Mi camino es para el norte, donde hay poca agua, donde hay mucho sol, donde ya no entras tú. Y vuelvo este camino tan lleno de curvas, tan lleno de soledades, para encontrarme conmigo mismo. De tus fervorosos engaños, solo los huesos conservo. Que más nos valiera ser sabios y comenzar a entregarnos completos. La música de la ciudad en Emotrópolis. Hola, estamos de vuelta en tu programa Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, en esta charla bien interesante con Luz Olivia Domínguez Prieto sobre la memoria rockera de la Ciudad de México. Les recordamos las redes sociales: Facebook, Radio IPN Oficial, Twitter, @Radio IPN Oficial, correo electrónico radioipn@ipn.mx y el teléfono en cabina 56 24 20 12. Estamos en Radio IPN 95.7 de frecuencia modulada. Continuamos con esta entrevista. La entrevista en Emotrópolis. Olivia, ¿de qué trata el libro Transhumancias musicales y globalización? El metal no tiene fronteras.
Bueno, yo había escrito algunos artículos sobre metal y, bueno, anteriormente sobre rock y algunas otras corrientes, pero tenía como esa inquietud de hacer un libro sobre metal y vi que empezaban a salir en otras latitudes algunos libros sobre esto. Y yo decía, bueno, no hay nada escrito, no hay mucho por acá, ahora ya empiezan a producirse algunos materiales, pero pues de lo que yo estaba clara es que no iba a escribir el libro sobre metal, o sea, la Biblia ni el diccionario o el ABC del metal, sino que quería tomar particularmente un caso. Y pues coincidió con un tiempo en que empecé a viajar hacia la ciudad de Chicago. Me llevaron otras cosas, ¿no? Pero sí con la idea de hacer una investigación allá. Me invitó la comunidad artística de allá a presentar algunas exposiciones. Después llevamos otro libro previo que teníamos, que era el del anarquismo en México, lo presentamos allá. Y pues reflexionando me di cuenta que gran parte de mi generación y de mis amigos pues habían migrado en los años 90 hacia Estados Unidos y hacia otros lugares. Entonces, de hacer un enfoque así mucho más amplio, dije, pues, ¿por qué no trabajo con esa escena que emigró? Particularmente por cuestiones personales, tomé un estudio de caso de un músico que ha pasado por varios grupos de aquí de México y ahora pues de Estados Unidos, y pues traté de reconstruir un poco esta historia de vida, pero permeada por el fenómeno de la migración de los mexicanos hacia los Estados Unidos. Durante las últimas décadas, el mundo se ha caracterizado por el flujo de información y personas, así como por diversas transformaciones en los ritmos de vida, debido a los avances tecnológicos. Contéstanos, ¿cómo los flujos migratorios han posibilitado los intercambios musicales dentro del metal? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, por ejemplo, en el caso de México, nosotros empezamos a escuchar y a consumir mucho metal extranjero desde principios de los años 80, aunque en los años 70 pues también había llegado bastante material. El problema que teníamos es que existía esta prohibición para hacer conciertos, entonces digamos que si tú eras fan de un grupo como Iron Maiden, que sacó en los años 80 pues algunos de sus discos más representativos, pues ni siquiera aspirabas a poder verlos. Tenías que esperar que se abriera un momento en el radio, comprar los discos, a que salieran ediciones nacionales, porque las extranjeras eran muy caras, o pues la gente que tenía más acceso, la gente que vivía en la frontera y todo eso, pues se iba cuando venían de gira a Estados Unidos, desde Inglaterra. Antes de que existieran estos intercambios, pues realmente lo que escuchamos pues fue la música. Después se abrieron las fronteras, vino la gran industria, llegaron la compañía esta que todos conocen, que empieza con O y termina con esa, y empezó a hacer realidad esto a principios de los años 90. Les decía, bueno, Maiden no viene en los años 80, pero viene en el 91, 92, y de ahí, bueno, empiezan a venir muchos grupos y ellos mismos pues vienen muchísimas veces. Pero también la gente que vive en otras latitudes pues se entera de lo que está pasando acá gracias a los fanzines, que no eran estas revistas de altos costos, sino publicaciones caseras, donde la gente emitía su opinión sobre los discos, sobre los demos. Los demos también para muchas bandas que no son parte de la gran industria, que digamos que están en el mundo underground, pues son muy importantes. Entonces de repente pues tenías un demo que venía de Noruega o que venía de Islandia o que venía pues no sé, de Grecia, y los grupos mexicanos de acá pues también se empiezan a dar cuenta porque el fanzine y el demo siempre traen una dirección y el correo se mueve a lo largo de todo el mundo. Entonces aunque se tardaran 2 meses en llegarte una carta, pues alguien de Indonesia te escribía, y así es como estos flujos empiezan a accionar. Sin embargo, terminando el siglo XX, pues sabemos que el correo tradicional es desplazado, los medios electrónicos acaparan gran parte de los medios escritos y en papel. Igualmente pasa con la música, se empiezan a dar las descargas digitales y todo, y no quiero decir que suplan los materiales discográficos. La gente que está como muy allegada al coleccionismo pues nunca va a cambiar esto por un MP3, pero de alguna forma digamos que todo tiene sus pros y sus contras, y tal vez uno de esos pros es que las cosas circulan con mayor velocidad y se dan a conocer más fácilmente. Y coméntanos, Olivia, ¿por qué diversos estilos de metal siguen siendo emblemáticos para las juventudes de hoy en día?
Bueno, hablar de metal es hablar de muchas corrientes y de muchas ramificaciones, de muchos, no le quiero poner el nombre de subestilos, pero sí de variaciones. Entonces está como el metal más clásico que todo el mundo conoce. Después aquí en los años 80 pues surge, bueno, no aquí, en el mundo, el thrash metal, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, porque los jóvenes en un contexto de la Guerra Fría pues empiezan de alguna forma a denunciar ese miedo que siente la población mundial ante una amenaza nuclear. Entonces casi toda la temática, digamos que es como la parte más política que pudiera tener el metal, pues se enfoca en las líricas del thrash. Y después pues ya vienen temas más sórdidos a finales de los años 80 con el death metal, que aquí tiene mucho arraigo. ¿Por qué México se convierte en un punto importante? Porque el momento en que se está viviendo contemporáneamente el surgimiento o ese tránsito también del thrash metal al death metal es cuando empiezan a venir los grupos internacionales aquí a México. Estamos hablando de 1988, 89, 90, 91, que empiezan a llegar grupos de muchos lugares a presentarse muchas veces ahí en la Arena López Mateos, en el exbalneario olímpico, en el Rock Center, lugar que ya no existe. Esto le propicia a los jóvenes, si bien no están viendo en ese momento, como decíamos, a Iron Maiden o no sé, al que ustedes quieran, pues sí tienen acceso a esa otra música. Por eso esa música genera como mucho arraigo por acá, empiezan a surgir bandas nacionales que pues también están dentro de esa corriente y que como esa corriente es muy internacionalizada, llegan a escucharse a muchas partes del mundo también y posteriormente pues hacer giras internacionales las bandas nacionales de acá. ¿Cómo ves la vitalidad de la escena del metal y del rock hoy en día en la Ciudad de México? Yo creo que está muy viva, Puedo decir que posiblemente, como decíamos, no todos los estilos, también pues hay como un metal que se canta en español, un metal que se canta en inglés y pues seguidores, ahora sí que todo tiene seguidores, el folk, todas estas corrientes tienen sus seguidores. Y pues estas reinvenciones de las búsquedas que hacen las nuevas generaciones han sido importantísimas para poder mantener viva la escena. No veo como una comunicación entre generaciones, eso sí, pero sí veo fans muy jóvenes de grupos que pues uno oía en los 80, ¿no? O grupos nacionales, ahorita hay muchísimos grupos nacionales. Me tocó estar de juez en un concurso y pues había que elegir entre 300 discos de ese año cuál era el disco de metal del año. Entonces eso nos da como una idea de lo que se está produciendo aquí. Es muy fuerte, no es que tenga mucho apoyo, eso sí, nunca lo ha tenido, pero la escena nacional es muy grande. Escuchemos ahora a nuestra otra invitada, Rocío González de Arce, quien nos compartirá un breve análisis sonoro del cine como parte de sus radiometrajes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, estimada Rocío? Hola Toño, ¿qué tal Ulises? ¿Cómo están todos los radioescuchas de Emotrópolis? En el radiometraje de hoy vamos a platicar de un periodo particular de la historia de la Ciudad de México. Entre 1952 y 1964, la Ciudad de México sufrió una drástica y para muchos de sus habitantes dolorosa transformación. Bajo la regencia de Ernesto P. Uruchurtu, conocido popularmente como el Regente de Hierro o Don Gladiolo por su manía de llenar con estas flores las jardineras del Paseo de la Reforma, la ciudad finalmente se desbordó. Uruchurtu tenía dos obsesiones, la modernización de la capital y la moralización de sus habitantes. Para lograr lo primero, Uruchurtu dio rienda suelta a la obra pública. Se inauguraron puentes, calzadas, fuentes, un periférico, 160 mercados, desniveles, estadios, unidades habitacionales, hospitales, parques, jardines, camellones y glorietas. Muchas glorietas. Su paternalismo moralizante, por otra parte, tuvo también un impacto profundo en la urbe y su funcionamiento. El afán de remozamiento urbano desplazó a cientos de familias de asentamientos irregulares y vecindades y a centenares de comerciantes ambulantes que, según el regente, afeaban las recién renovadas vialidades que privilegiaban al automovilista sobre el peatón. Su puritanismo desembocó en el cierre de innumerables cabarets y cantinas que, de acuerdo con Uruchurtu, eran lugares de perdición y desintegración familiar. La vibrante vida nocturna de la Ciudad de México sufrió una dura embestida. Escuchemos un fragmento de una película mexicana que hace referencia a este proceso de transformación urbano. No hay ningún problema. Vamos a hacerle un gran beneficio a la zona. Aquí van 2 edificios de 7 pisos. ¿Aquí van a colocar a la gente desplazada ahora? Bueno, no precisamente a los mismos que usted ve. Usted sabe, hay que planearlo todo. En fin, allá una avenida con prados y fuentes. Con gladiolas, naturalmente.
y árboles, y callecitas con faroles coloniales y fuentes. Por acá un supermercado con tiendas y un estacionamiento para 200 automóviles. ¿Es cierto, don Reginaldo, que su empresa también tiene el contrato para abrir la avenida Reforma hacia el norte? ¿Y que van a derrumbar todas las construcciones de esa zona? Las vecindades de la calle de Azueta, el Órgano, el Teatro Tívoli. Bueno, mire usted, eso depende del señor alcalde. Lo que yo sí puedo adelantarles es que pronto se sabrán sus planes. Usted sabe, hay que regenerar esa parte de la ciudad que está llena de viviendas asquerosas, centros de vagos, de prostitución, de plebe. Ya es hora de adecentar esos barrios. En fin, para muchos, fueron precisamente las políticas de Uruchurtu las que propiciaron el desbordamiento metropolitano de la ciudad, su crecimiento caótico y su fragmentación. Su mandato quedará en la memoria colectiva gracias, por ejemplo, a las canciones que Chava Flores compuso en su honor. Vino la reforma y no es justo. Nos vemos pronto en otro radiometraje. Eso ha sido todo por hoy. Te agradecemos mucho, Luz Olivia, que hayas estado en esta cabina. Al contrario, Ulises, Toño, pues ustedes son además grandes amigos y compañeros y pues ahora estoy de vuelta en el Instituto Politécnico Nacional y pues es muy grato poder compartir esto con ustedes. Toño, un placer. Un placer. En los controles técnicos, Alberto Vargas, en la producción, Marcelo Oliver. Nos escuchamos en la próxima emisión de Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, conducido por sus amigos Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Escuchen Metal Ciudad de México. Hasta la próxima. Cuauhtémoc fue, qué mal le fue, hasta la lanza le volaron, oígase. Todas las emociones contenidas en las ciudades confluyen en Emotrópolis. Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala te esperan el próximo miércoles para un nuevo recorrido sonoro por las expresiones artísticas de la gran urbe. Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades.